La conjunción Júpiter-Urano casi me impide hacer este video acerca de la conjunción Júpiter-Urano. ¿Por qué? Porque estoy en una efervescencia de cosas, de eventos, de situaciones inesperadas, de dificultad para encontrar momentos pacíficos, tranquilos, por ejemplo donde puedo cerrar todas las puertas, poner todo, setear todo como para filmar, poner rec y empezar a grabar tranquilo. Y tal vez me interrumpan algunos eventos mientras voy grabando esto, ya vamos a ver. Algún bocinazo, algún ladrido de un perro, lo que sea. Porque suele marcar, vamos a meternos en mucho más profundidad que estas minucias de la vida cotidiana, pero realmente la conjunción Júpiter-Urano lo que hace es agrandar jupiterianamente este simbolismo de cambios, de situaciones inesperadas o de conexión con todo el rango simbólico del uraniano que tiene que ver con este planeta, el planeta Urano, el regente de Acuario, el planeta que tiene mucho que ver con estas situaciones imprevistas y demás. Júpiter agranda y es un fenómeno que se da relativamente frecuentemente, ¿no? De manera relativamente frecuente, para decirlo con propiedad. Vamos a ir analizando estos contactos Júpiter-Urano a lo largo de la historia. Por ejemplo, se va dando cada 14 años, 13 años, dependiendo de las velocidades, ¿no? Recordemos, Júpiter da una vuelta completa al Sol, en torno al Sol, en alrededor de 12 años, pero en esos 12 años Urano también se mueve un poco, ¿no? Se mueve bastante en esos 12 años. Por lo tanto, Júpiter, para alcanzar a ese Urano, tiene que transitar los 12 años que tarda en dar la vuelta completa, más un poquito más para alcanzar lo que se movió Urano en ese periodo. Insisto, es un fenómeno relativamente frecuente, ¿no? Cada 13 años, 14. No es algo que digamos, un evento que nunca se va a volver a repetir, vamos a tener que esperar 200 años, no lo vamos a ver. No, son eventos cotidianos. En mi caso, nací en 1978, ya atravesé unos 3 y este es el cuarto. El cuarto contacto entre Júpiter y Urano. Y vamos a ir analizando a lo largo de la historia. Pero primero y principal lo que hay que decir es que estos contactos, y como fui evidenciando a medida que voy estudiando cada uno de los panoramas, suelen marcar momentos de mucha, digamos, como para sintetizar, mucha intranquilidad, o por lo menos poca estabilidad. ¿Vieron esos momentos donde no pasa nada, donde está todo relativamente tranquilo, donde no hay grandes eventos, ni cosas sorpresivas, ni demás? Las conjunciones Júpiter-Urano tienden a propiciar un panorama más tendiente a lo eventful, podríamos decir en inglés, ¿no? Que pasen cosas inesperadas. Ahora, por ejemplo, estoy grabando esto, voy a dedicarle unos 40 minutos a grabar el video y estoy seguro de que cuando termine levanto, me fijo en el celular, lo que sea, y algo habrá pasado, ¿no? Seguramente. Para bien o para mal, insisto. No, a priori no sabemos, hay de todo. Se suele ver un patrón en común en estos contactos, pero claro, la tonalidad, el hacia dónde vaya a ir esa conjunción Júpiter-Urano, necesita mucho de que seamos conscientes, depende mucho del contexto que lo rodea, ¿no? Que rodea la conjunción. ¿Dónde está Plutón? ¿Qué está haciendo Saturno en ese momento? Si hay algún evento específico, ¿qué pasa con los llamados detonadores, con el Sol y Marte? Bueno, lo vamos a ver. El hilo conductor de estas conjunciones, y se suele ver más allá que, insisto, analizando esto, investigando al respecto para grabar este video, me di cuenta de que, primero y principal, siempre pasa algo en el mundo, ¿no? En el mundo todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo tenemos que estar atentos a las vicisitudes de la geopolítica y demás. Pasan cosas, pero cuando están Júpiter y Urano juntos, se aceleran estos procesos en eventos muy característicos, muy representativos de mucha intranquilidad social, por ejemplo, como la Revolución Francesa, como el Cordobazo acá en Argentina. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de la historia, el inicio de la Primera Guerra Mundial,
que se dio con Júpiter-Urano, ya vamos a ver. Ahora bien, no necesariamente Júpiter-Urano, como vamos a ver en otros ejemplos, tiene que ver con esto de revueltas sociales, intranquilidad. No, depende, insisto. Júpiter-Urano juntos pueden dar, qué sé yo, un crecimiento de la tecnología, por ejemplo. Crecimiento Júpiter, expansión, tecnología Urano. O el surgimiento de grandes pensadores, o la publicación de hechos artísticos, literarios, pictóricos y demás, musicales, adelantados a su tiempo, ¿no? Adelantados a su época, futuristas de alguna manera. También podría dar eso, ¿no? Insisto, el contexto global de dónde se dé esta conjunción, que rodee, digamos, a esta conjunción Júpiter-Urano, es fundamental para entender el impacto total que puede llegar a tener este contacto. Y si vamos a casos particulares, obviamente tenemos que ver qué toca en nuestra carta, ¿no? Si tenemos, obviamente, tenemos el Sol en Tauro en grado 21 aproximadamente, o la Luna en Tauro en esos grados, la conjunción Júpiter-Urano va a caer ahí. Es muy factible que sean momentos de grandes cambios en nuestra vida, ¿no? Una suerte de antes y después en nuestra vida. En cambio, si no tenemos nada en signos fijos, por ejemplo, tal vez a nosotros no nos va a impactar tanto. A vos que estás viendo el video no te va a impactar tanto si, por ejemplo, como me pasa a mí, yo no tengo tantos planetas en signos fijos y no tengo tantos planetas que estén siendo afectados de una u otra manera por esta conjunción, y tal vez no me impacte tanto. Pero si hay planetas en Tauro, que es un signo fijo, en Leo, que es un signo fijo, y sobre todo en los grados, ¿no? 21 grados, 20, en donde están actualmente estos planetas, bueno, ahí podría evidenciarse. Tengo que revisar bien exactamente el grado en el que están en este momento, pero bueno, están por ahí. Bien. Ahora bien, si bien cada caso particular, obviamente, es diferente, y cada caso global de cómo estaba el mundo en cada año, en cada conjunción Júpiter-Urano, es diferente porque Plutón está en diferentes lugares, ¿no? No va a ser un mismo una conjunción Júpiter-Urano con Plutón en Acuario que una conjunción Júpiter-Urano con Plutón en Virgo, qué sé yo. Es otra cosa. Así que ya lo vamos a ver. Más allá de que, por ejemplo, en los años 60 se dio una triple conjunción entre Júpiter, Plutón y Urano en Virgo, pero en ese contexto Virgo era lo menos importante, ¿no? Lo más trascendente era que estaban juntos Júpiter, Urano y Plutón y generaron los años 60, generaron el movimiento hippie, generaron el Mayo francés, etc., ¿no? Ya lo vamos a ver. El hilo conductor, más allá de estas vicisitudes, porque en otros años no fue tan extrema la cosa, o no fue tan notoriamente transformadora de la sociedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, en los años 60 justo estaba Plutón metido en el asunto, ¿no? Entonces ahí sí una gran transformación. Hay otros años más normales, si se quiere, podríamos decir normales, pero hay un hilo conductor, y el hilo conductor ahora lo voy a estar mostrando en una imagen de un posteo que hice hace poco tiempo en las redes sociales, en donde podrán ver, está, ¿no? Lo que dice: cuando pensás que el Sol entra a Tauro, ahora que estamos en la Tauro Season, qué sé yo, y uno dice, Tauro tiene que ver con la estabilidad, la tranquilidad, la conexión con los placeres sensoriales, una vida tranquila, estable, ¿no? Y de repente te encontrás con que están Júpiter, conjunción Urano, en Tauro, y el clima que nos circunda es cualquier cosa menos tranquilo, estable y demás, ¿no? Acá vemos también cómo la incidencia de los planetas es mucho más potente que la simple acentuación zodiacal, ¿no? El Sol entra en Tauro, perfecto, pero lejos de traer calma, tranquilidad, estabilidad, armonía, Tauro es un signo venusino, no, se da la conjunción Júpiter-Urano y amplifica una cuestión mucho más inestable, cambiante, alocada, como cualquier persona que se asome al mundo hoy en día y se va a dar cuenta de lo que es el planeta, ¿no?
Eh, por eso, los planetas están por encima a la hora de activar hechos concretos o una energía que circunda y que nos impregna a todos. Las interacciones entre los planetas tienen más impacto que la simple acentuación zodiacal. Bien, eso está bueno tenerlo en cuenta. Ahora bien, insisto, como hilo conductor, podemos ver lo que decía la imagen, ¿no? Pero esto, ¿no? Eh, Algo que tiende a evitar el estancamiento. Eso es lo más positivo que puede aportar Júpiter-Urano en conjunción. Cuando pensamos que la cosa puede estar estancada, estática, eh, esta famosa zona de confort en donde nos vamos marchitando de alguna manera, bueno, lo que hace Júpiter-Urano es ponernos de vuelta en acción, cambiarnos todas las estructuras, todos los paradigmas, todo es nuevo. Esto puede ser atemorizante si es que estamos demasiado aferrados a esos patrones que ya están caducando, ¿no? Pero también nos revitaliza. Aunque no nos guste en el momento, pero vamos a darnos cuenta cuando ya pase la incidencia de este aspecto, que vamos a estar imbuidos de un espíritu renovado en donde ya podemos ver la vida desde nuevas perspectivas. Ahí le estoy dando un tono positivo a todo esto, pero realmente lo tiene si es que lo sabemos aprovechar, ¿no? Y también si es que no nos resistimos a estos cambios importantes que nos propone Urano. Eh, no resistirse no significa tampoco entregarse y bueno, y como no puedo hacer nada, bueno, mala suerte. No, no es lo mismo, ¿no? Esto estamos hablando de incidencia planetaria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sería resistirnos? Luchar contra Urano. Eh, Luchar contra un planeta no tiene sentido, no se trata de esto, la astrología, ¿no? Viene el planeta, nos propone algo y presiona. Como decía Santo Tomás de Aquino, los astros inclinan pero no obligan. Es cierto que no obligan, pero en algunos casos, por ejemplo, como estas conjunciones, inclinan mucho. Em, entonces, nos está cambiando un poco las estructuras, los paradigmas, cómo veníamos viviendo hasta este momento. Y es como que esa manera de vivir no va a poder prosperar de alguna manera. Hay que buscar nuevas maneras de reorganizarse, ¿no? O de organizarse, nuevas maneras de organizarse. Y lo que ponía en el posteo ahí en las redes, buscar, aunque parezca paradójico o contradictorio, buscar generar estructuras uranianas. ¿Qué significa eso? Estructuras que una vez que pase el contacto se van a poder sostener, pero que incluyan esto del uraniano, nuevas perspectivas, nuevos horizontes, nuevas ideas. Buscar lo colectivo también, porque Urano como regente de Acuario tiene que ver con eso, ¿no? Juntarse, agruparse, qué sé yo, movidas, clubes, asociaciones, lo que sea. Em, es muy interesante, ¿no? Ver que hay una especie de antes y después en donde Urano nos dice, bueno, basta. Lo que venías haciendo, lo que veníamos haciendo todos como sociedad estuvo muy bien para los años anteriores, ahora hay que buscar nuevas maneras. Eh, Esto como hilo conductor, insisto, cada contexto, y ahora vamos a ver este contexto de Plutón-Urano que puede llegar a traer. Cada contexto trae algo diferente. Pero bueno, vamos en instantes ahora. Voy a cortar un poco acá y voy a apelar a esta compu que tenemos acá. Y mientras les hablo a ustedes voy a estar mostrándoles en pantalla los aspectos a lo largo de la historia desde 1700 hasta ahora. Tampoco me voy a ir hasta el año 0 antes de Cristo, cuando nace Cristo, porque no terminamos más. Vamos desde el año 1700, tenemos unos 300 y pico de años de activación Júpiter-Urano. Vamos a ir brevemente, pero nos vamos a detener en los momentos que a mi parecer parecen más significativos.
Y en esos momentos significativos vamos a ver el contexto que estaba más allá de la conjunción Júpiter-Urano, pero también nos va a permitir visualizar el hilo conductor, ¿no? Que esto me parece muy interesante. ¿Qué es este hilo conductor? Bueno, ya lo vamos a ver. Hacemos una pausa y ya vemos. Bueno, acá tenemos entonces estas primeras impresiones, lo que yo denomino primeras impresiones de los contactos Plutón-Urano, perdón, Júpiter-Urano, de lo que a mí me impactaron, primero de lo que yo pude, digamos, recordar, después vamos a ir año por año, pero lo primero que me surgió a la cabeza cuando iba viendo las diferentes conjunciones de Júpiter-Urano, los diferentes años, ¿no? Fíjense, arrancamos en 1706, luego 1720, 1734, cada 14 años aproximadamente se va dando esta conjunción Júpiter-Urano, 1748, 62, 75, 89, ahí aparece la Revolución Francesa, bueno. Arrancamos con esto. Las primeras fechas que me vienen a la mente son en 1969, acá en Argentina, el Cordobazo, que fue un momento de una suerte de estallido social importante, lo vamos a analizar, entre otras muchas cosas que pasaron en el mundo en el 69, que fue un año uraniano, si los hay, ¿no? Claramente un año uraniano. Lo vamos a ir viendo, ¿no? La Revolución Francesa en 1789, ¿no? Con todo lo que pasó, de hecho la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789, que inició de alguna manera todo el proceso revolucionario en Francia, se dio con Plutón en Acuario y con la conjunción Júpiter-Urano casi partil. Es muy notable esto. Bien, 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, también me llamó la atención, obviamente. 1941 fue la invasión de Alemania a Rusia. Ya vamos a ir a este tema, pero también justo me llama la atención este contacto en ese momento en particular. En el 54-55, con la siguiente conjunción Júpiter-Urano, el nacimiento del rock and roll, ¿no? De vuelta, un cambio, la revolución adolescente de la música, ¿no? Cambia el mundo. Bueno, Júpiter-Urano notablemente, ahí tal vez marca la aparición de personajes rebeldes, los rebeldes sin causa, ¿no? De esos años 50, pero a nivel música, Little Richards, Elvis Presley, Chuck Berry, bueno, Jerry Lee Lewis, todo, es gente medio salvaje y rebelde para la época, ¿no? Obviamente que esa época era muy conservadora. Tocan Júpiter y Urano y arranca este nuevo camino musical. En el 68-69, vamos a ir subiendo por acá, el Mayo francés, insisto, bueno, ya lo vimos, movimiento hippie, la primavera de Praga, el Cordobazo, bueno. En 1983, el retorno a la democracia acá en Argentina, pero hay un cambio de paradigma también, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo. Y luego, bueno, esos son los que se me ocurrieron a primera vista cuando empecé a analizar todo esto, ¿no? Vamos, por eso, y todos esos eventos claramente tienen una connotación que de alguna manera podríamos ligar a Júpiter-Urano en el sentido de los cambios inesperados, de situaciones de inquietud social, de inestabilidad, etc. Pero vamos a ir a profundizar. Ahora les voy a poner otro archivo de estos. Bien, acá una apreciación un tanto más extensa, más completa de todo esto. En 1706, partimos desde ese inicio, el primer Júpiter-Urano del siglo XVIII, Júpiter conjunción Urano, ¿no? Pongo guerras varias, había mucha cosa dando vuelta como para puntualizar cada una de las cosas, pero mucha inestabilidad, ¿no? Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo económico y lo sorpresivo. En 1720, con otra conjunción Júpiter-Urano, el mercado de valores británico se desploma, ¿no? Por eso digo lo sorprendente como hilo conductor. Más allá de que todos los años en la historia de la humanidad pasó algo, pero hay una suerte de hilo conductor con Júpiter conjunción Urano de lo sorpresivo, lo imprevisto,
lo rápido también, ¿no? Los cambios rápidos que se van dando. La rebeldía también, 1734, la siguiente conjunción Júpiter-Urano, muchas rebeliones de esclavos. Esto también es un hilo conductor. Lamentablemente la esclavitud estuvo presente en diversas etapas de la humanidad, pero cuando se dio la conjunción Júpiter-Urano hay mucha rebelión, ¿no? Y en algunos casos esa rebelión trajo como consecuencia la abolición más adelante, ¿no? Pero se empezaba a ver esta cosa de no lo soportamos más, ¿no? No nos vamos a bancar más la opresión sobre nosotros. Pero es muy increíble que justo en Júpiter-Urano se va dando este tipo de activaciones. 1748, incendios varios, hechos inesperados. Esto también a veces suele aparecer, insisto, hay que tener en cuenta el contexto global, ¿no? Pero suele aparecer como algo que llama la atención lo accidentoso esto de no verla venir y de que de la nada aparezca un evento. Por ejemplo, incendios, vamos a ver, incendios, huracanes, terremotos. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando del año en general, porque la conjunción Júpiter-Urano, si bien va a estar activa en general y va a dar su sombra a lo largo de todo ese año, pero el punto más fuerte va a ser el momento en donde se dé el contacto partil, es decir, el contacto exacto. Júpiter en conjunción exacta a Urano. Y estos eventos, terremotos, incendios y demás, se dan en la fecha del contacto exacto, con un margen de orbe, pero con un grado de orbe, Júpiter-Urano, incendios, terremotos. Es una locura, insisto. No garantiza un Júpiter-Urano que vaya a haber un acontecimiento de esa magnitud, porque depende del contexto. La tónica de esa conjunción Júpiter-Urano depende del contexto, pero se ve, en diferentes contextos, diferentes tipos de acontecimientos Júpiter-uranianos, ¿no? Bueno, en 1762 Inglaterra le declara la guerra a España. El masacre de los Sikhs en la India, perdón, en Afganistán, la guerra afgano-Sikh. También una cuestión así como muy que de la nada sucedió un hecho aberrante. Pueden ir obviamente a consultar en las redes, en Wikipedia, en donde lo que sea, bueno, a ver qué pasó con esto de la masacre de los Sikhs, pero fue tremendo y sorprendente también. En 1775 se empieza a activar la revolución, pero a pleno, la revolución norteamericana, que luego más adelante, al año siguiente, en 1776, iba a declarar la independencia norteamericana. Pero las batallas previas a la independencia, este espíritu de insurrección, se dio en 1775 con la conjunción Júpiter-Urano. Increíble. Y si hacemos un fast forward a 1789, la Revolución Francesa, fíjense, la toma de la Bastilla, el fin de la monarquía en Francia, el comienzo de la República, ¿no? Con Plutón en Acuario. Plutón estaba en Acuario en 1789, bueno, y ahí se activa todo. Pero es muy increíble, siempre me llamó la atención, ¿no? Porque yo decía, bueno, en 1789, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, Plutón estaba en Acuario. Ok, Plutón estaba en Acuario, daba un poco para esta cuestión un poco más revoltosa. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué onda con la Revolución norteamericana, ¿no? La independencia de Estados Unidos, 1776, Plutón todavía estaba en Capricornio. ¿Qué pasaba? La conjunción Júpiter-Urano. Ese es el punto en común que tienen ambas revoluciones, es notable. Y ahora, investigando para hacer este video, me fui desasnando de esto y me vuela la cabeza, ¿no? Ver los puntos en común. 1803, un año menos memorable si se quiere, pero el carácter de memorable lo da, insisto, el contexto global, o no tanto. Con un contexto global fuerte puede haber una revolución francesa. Con un contexto global normal, pero en donde haya una conjunción Júpiter-Urano, tal vez sean estos eventos un tanto menores, pero que son Júpiter-Urano igualmente, ¿no?
1803, batallas varias de ingleses en la India y batallas muy importantes de la Revolución de Haití, que también tenía que ver con los esclavos, ¿no? 1817, establecimiento del gobierno independiente de Venezuela. La independencia de Venezuela, o las batallas hacia la independencia se habían dado antes, a comienzos de la década de 1810, pero acá en 1817 Simón Bolívar establece el gobierno independiente. Esta palabra independiente puede tener que ver con lo uraniano también, de Venezuela, ¿no? Liberarse de las cadenas, tener algo propio. Bueno. Comienza también la primera guerra semínola en Florida, que también hay mucho de esto, pueblos oprimidos que se rebelan, ¿no? Esclavos, los pueblos originarios en el continente americano. Es muy interesante, ¿no? Hay gente que se siente oprimida y que busca liberarse y se generan estos conflictos. A veces, insisto, depende del contexto. En 1831, revueltas de Bristol en Inglaterra. Esta cuestión revoltosa, ¿no? De rebeldía. Todos estos eventos los pueden ir a buscar en internet, ¿no? Si es que quieren indagar bien. Rebelión de esclavos en Estados Unidos, nuevamente. Se prohíbe el comercio de esclavos en Brasil, ¿no? Interesantísimo esto. Y esclavos se rebelan en Jamaica. En 1831 habría que ver el contexto de esos años y por qué tiene mucho que ver con esto de liberarse de la esclavitud. También nos estamos acercando a la guerra de secesión unos años más tarde, realmente, pero nos estamos acercando a este momento en donde ya el mundo en su conjunto empieza a decir que la esclavitud no va más. Nunca debería haber ido, ¿no? 1845, acá le decía esto de lo futurista, ¿no? Acá ya no hay tanto revuelta y demás, aunque hay cosas. Pero bueno. Pero se publica El Cuervo de Edgar Allan Poe, el poema, que todavía sigue vigente. Fíjense, por eso decimos algo como adelantado a su época y demás. Se escribió en 1845, se publicó en ese año, y en el siglo XXI, Lou Reed, por ejemplo, estaba sacando un disco que se llamaba The Raven, basado en las poesías de Poe y centrado, digamos, en este poema futurista. También hubo episodios de Los Simpson en donde hicieron una especie de parodia de El Cuervo. Qué sé yo, algo que va más allá de ese momento específico. Urano también como algo que trasciende las fronteras temporales, ¿no? También se aprueba la anexación de Texas a Estados Unidos, bueno. Y se inician las guerras de Nueva Zelanda, luchas de los maoríes, de vuelta, un pueblo que se siente oprimido, los maoríes en Nueva Zelanda que se rebelan. 1858, campesinos de Estonia inician revueltas contra el feudalismo, contra también un esquema de cosas que los oprimía. Y se rebelan contra eso, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? Por eso esto es tan bueno proyectarlo para los días, meses, pero sobre todo los próximos días venideros en el mundo, ¿no? Porque mientras estoy grabando este video, estamos de lleno en la conjunción Júpiter-Urano. Masacre en Kansas por parte de fuerzas pro esclavitud. Acá al revés, ¿no? Es como que reaccionan. Por eso digo, puede ir para cualquier lado. Hay que tratar de direccionar esto con cautela, con prudencia y con un objetivo específico que haga el menor daño posible y potencie lo positivo, que también puede venir muy marcado de una conjunción Júpiter-Urano. Bien, en 1872 se comienza a publicar la revista Popular Science, Ciencia Popular. La ciencia y sobre todo estos inventos de avanzada que estaban reflejados en esta revista son muy uranianos. Me llama la atención esto, ¿no? Bien. Victoria Woodhull es la primera mujer nominada a la presidencia de Estados Unidos. No la eligieron, pero
ya empezaba a haber una apertura, por lo menos en ese momento había un espíritu de apertura saliendo de esta tradición de hombres, ¿no? Como presidentes que en realidad nunca se interrumpió, no hubo presidentes mujeres en Estados Unidos aún. Eh, pero bueno, acá tenemos un comienzo de apertura. Las guerras de Nueva Zelanda terminan. Recordemos que comenzaron en otro Júpiter-Urano. ¿Recuerdan la guerra de los maoríes? Comienza en un Júpiter-Urano y termina en otro Júpiter-Urano. Es interesante ver estos hilos conductores, ¿no? 1886, el incidente de Nagasaki. Soldados chinos hacen estragos en Japón. También una cosa muy de rebeldía. Lo noto eso, lo noto en este momento en la realidad que me circunda. Uno sale a la calle, la gente está medio polvorita, ¿no? Marte también tiene que ver, pero Júpiter y Urano dan algo, medio de inquietud y de ganas de hacer cosas y de no bancarse una. Bien, un huracán, ahí de vuelta el tema de los fenómenos naturales imprevistos. Un huracán destruye la ciudad de Indianola en Texas, la destruye. Terremoto en Charleston, en Carolina del Sur, también, qué sé yo, eventos inesperados. 1900, ya el primer Júpiter-Urano del siglo XX, huracán de Galveston, el más dañino huracán en la historia de los Estados Unidos. El más fuerte se dio en una conjunción Júpiter-Urano. Tremendo. 1914, como dijimos, el inicio de la Primera Guerra Mundial, que también se dio a raíz de un suceso inesperado de alguna manera, ¿no? El panorama estaba. Ahora vamos a ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, hace pocos meses Plutón había cambiado de signo. De Géminis, Plutón pasó a Cáncer. Lo cual, ya los cambios de Plutón son momentos energéticamente álgidos, pero encima vino la conjunción Júpiter-Urano y de la nada salió creo que se llamaba Gabilo Príncipe o algo así, que ataca, digamos, al archiduque Francisco Ferdinando, no sé, y da comienzo a la Primera Guerra Mundial, pero fue como el chispazo que arrancó todo, y ese chispazo inesperado es uraniano. En 1927, terremoto de Jericó, el más grande de la historia de esa parte de Medio Oriente, ¿no? Se forma la Armada del Ejército Popular de Liberación en China. Todas esas palabras también remiten a cierta concepción del uraniano, ¿no? Popular, liberación, bueno. Digo, esto no tiene nada que ver con ideologías, ¿no? Júpiter-Urano arranca, es la chispa que puede arrancar, puede ir para cualquier lado, ¿no? Eso lo quiero aclarar, ¿no? Vimos la Revolución Francesa, pero que terminó con la monarquía, pero instaura una república de carácter más bien capitalista, ¿no? Y acá vemos el comienzo de algo que tiene que ver con la China comunista. Puede ir para cualquier lado, insisto. Júpiter-Urano es lo inesperado, lo que no sabemos de dónde puede venir. La Liga de las Naciones prohíbe cualquier tipo de esclavitud. De vuelta a la esclavitud frenada, ya definitivamente, por la Liga de las Naciones en 1927. Tornados y huracanes por todas partes con muchas víctimas. Uno va viendo la línea temporal y va viendo huracán, 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 Júpiter, Urano, cosa que después no es tan frecuente en los periodos más tranquilos a nivel planetario. Eso llama la atención, ¿no? 1941 también la invasión a Rusia por parte de Alemania. Fue inesperada en el sentido de que habían hecho un pacto Alemania y la Unión Soviética y fue roto por Alemania, obviamente, y se inició esta invasión que claramente fue también intempestiva. Marte estaba ahí muy involucrado y poco pensada también, esta cosa de actuar impulsivamente, y obviamente tuvo consecuencias que a la larga, al mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, fueron muy perjudiciales para Alemania, que perdió la Segunda Guerra Mundial. Les decía, en 1954-55, el nacimiento del rock and roll. En 1968-69, bueno, toda la movida hippie, el mayo francés, el cordobazo, etc. Ya vamos a ver las posiciones planetarias de esos momentos en particular. En el 83 comentamos el retorno a la democracia en Argentina, en el mundo pasaban otras cosas también.
Eh, 1997, crisis de los misiles en Chipre. También esta cosa de la apertura o de la inclusión. Madeleine Albright, como se pronuncie, se convierte en la primera mujer secretaria de Estado en la historia de Estados Unidos. Terremotos en Irán, muy potentes también. 2010 y 2011, la última hasta este momento, la última conjunción Júpiter-Urano. Protestas en Tailandia, siempre esta cosa medio inconformista que trae Plutón-Urano. Muchos accidentes aéreos. Júpiter tiene que ver con los viajes, Urano tiene que ver con los aviones. Muchos accidentes aéreos. En el siglo XVIII, en los años 1700, no había aviones, ¿no? 1800 tampoco. En el siglo XX empezó a haber un poco más de esta incidencia. Muchos accidentes aéreos. Roban cuadros por un valor de 100 millones de euros del Museo de Arte Moderno en París. También esta cosa del accidente inesperado, en este caso un robo. Masacre en una mezquita de Pakistán. Bien. Y en el 2000 pongo los signos de interrogación que ya veremos. Bien, se ve este hilo conductor. A mí me llama muchísimo la atención que, insisto, hay eventos, pero por ejemplo, uno dice guerras, ¿no? Hubo en todos lados, en todos los años, básicamente hubo alguna guerra en algún lado, ¿no? Por eso uno no puede tomar como culpable, digamos, de estos acontecimientos a los pobres Júpiter y Urano, que bueno. ¿Qué pasa? Júpiter y Urano dan, por ejemplo, a guerras, pero que tienen el foco en algo de liberación, liberación de los oprimidos, insatisfacción de la gente respecto de un estado de cosas dados, reacciones impulsivas, porque cuando uno ve una guerra en otros contextos, tal vez son guerras entre dos estados poderosos que buscan defender sus intereses, pero ahí no hay nada de Júpiter-Urano. Además son conflictos que se van acumulando de a poco, que se ven venir, que en algún momento estallan. Cuando está Júpiter-Urano es esta cosa del chispazo, ¿no? El rayo que cae. Y por eso tal vez es algo que podríamos llegar a esperar en los próximos días. Ahora vamos a ir viendo contextos, ¿no? Como para cerrar el video, contextos que pueden o no activar en mayor o menor medida estas situaciones conflictivas. Bien, les decía, en algún momento iba a venir algo Júpiter-Urano que me iba a cambiar el panorama, algo sorpresivo. Fue tal cual. La última parte del video pasó algo sorpresivo, el archivo quedó dañado, no se guardó, así que lo estoy volviendo a grabar. Así que esto que están viendo, ya lo dije de manera muy apasionada en la primera parte del video, pero mejor. Esto es algo como un Mercurio retrógrado, que también está Mercurio retrógrado en estos momentos, no solamente Júpiter-Urano. Tal vez hubo cosas que las podría haber dicho mejor de esta manera, así que vamos a darle otra oportunidad y acá estoy. Vamos con estos eventos específicos que puntualicé. Acá tenemos, ¿no? Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, nacimiento del rock and roll, viendo el contexto global de lo que estaba activo en esos momentos. Pueden ser que vean cortadas algunas de las letras por cómo quedó el recorte, no importa, yo se los voy a leer, así que tranquilamente. Revolución Francesa. Por eso decimos, no solamente se da la conjunción Júpiter-Urano, sino un contexto global. Por eso también vamos a analizar el contexto global de lo que está sucediendo ahora, en 2024, ¿no? Revolución Francesa, conjunción Júpiter-Urano-Venus también, en ese momento, el 14 de julio de 1789, en Leo. Marte estaba en sextil Urano. Marte también podríamos asociarlo a un simbolismo confrontativo. Siempre que está Marte, Aries involucrado, y Júpiter-Urano, suele marcar un contexto más bien disruptivo y posiblemente confrontativo, ¿no? Luna en Aries, el día de la toma de la Bastilla. Luna sextil Marte, ese día en particular. Y el contexto, Luna y Marte, ¿no? Claramente. La Luna que todos los meses va a activar cosas marciales, pero bueno, justo ese mes, en ese día específico, estaba activando el sextil. Y el contexto global, ¿no? De Plutón en Acuario,
marcando una energía revoltosa, ¿no? En general, eh, como dijimos, en el contexto de la revolución de Estados Unidos estaba en Júpiter-Urano, ahora también, pero sumado a Plutón que entró en Acuario. Era todavía más revoltoso el asunto. Rebelde, qué sé yo, rebelarse de las cadenas y demás. Eh, la Primera Guerra Mundial, también podríamos hipotetizar, podríamos adelantar que Marte fue un protagonista entendiendo que se encendió el chispazo de dicho conflicto. En ese momento, Júpiter-Urano en Acuario, también la rebeldía, esta idealización, seguramente este personaje, Gavilo Príncipe, que comienza todo el asunto, y lo comienza de manera sorpresiva y de un día para el otro, muy uranianamente, seguramente estaba convencido de lo que hacía era correcto para su patria, ¿no? Para su pueblo. Pero ¿qué pasa? También justo en ese momento Mercurio estaba en conjunción a Neptuno y Neptuno tiene esto de confundir o por lo menos de no permitirnos visualizar lo global del impacto de lo que estamos iniciando, ¿no? Eso puede ser un problema. Em, Tal vez no supo ver este personaje que esa acción intempestiva, impulsiva y surgida de la bronca, si se quiere, no iba a terminar el problema, sino muy por el contrario, iba a comenzar otro problema muchísimo más grave, ¿no? Más fuerte. Está bueno tener en cuenta esto también, sobre todo a la hora de accionar nosotros, cualquiera de nosotros, de cualquier manera, en los próximos días que se nos vienen, en donde tenemos la conjunción Júpiter-Urano muy marcada esta semana de los veintitantos días de abril. Estoy grabando este video, insisto, el 22 de abril, o insistí en la parte que se borró, por eso no recuerdo, el lunes 22 de abril, y la conjunción Júpiter-Urano está a pleno. En realidad el partil se dio el 20 de abril, pero va a estar muy activa y a lo largo de todo este mes. Así que ojo que no nos pase como este Gavilo Príncipe. Em, La triple conjunción Saturno-Plutón-Sol el día del atentado al archiduque, que inicia la Primera Guerra Mundial. La luna conjunción Marte, mucho Marte, siempre, que el conflicto. Luna-Marte se da sobre el eje nodal. Los nodos siempre es como que le dan un mayor impacto a lo que esté sucediendo, lo amplifican de alguna manera, le dan como una puerta de entrada a todo eso. Bien, Luna-Marte en sextil al Sol, Marte estaba por todos lados en ese momento, Plutón había entrado en Cáncer hace unos días. Hablamos del cambio de signo de Plutón, siempre es algo significativo. En este momento, tal vez es doblemente significativo porque Cáncer exacerbó estas tendencias nacionalistas, ¿no? Que iban a asignar todo el resto de la década del 10, los años 20, gran parte de los años 30 y que marcaron el surgimiento de cosas que en su expresión positiva podían haber marcado un saludable, digamos, afecto a la patria, a los orígenes, al lugar de pertenencia, pero en su parte inarmónica ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Xenofobia, chauvinismo, bueno, etc. Bien, eso es lo que signó la energía de los años de Plutón en Cáncer y justo había entrado en Cáncer hace pocos días. En los años 54-55, en el nacimiento del rock and roll, lo que podríamos decir es que la conjunción Júpiter-Urano se da en el contexto de Plutón en Leo. Y Leo tiene esta cosa performática, estos grandes artistas, pero grandes figuras, los rockstars, comienzan con Plutón en Leo, ¿no? Elvis Presley, Little Richards, Jerry Lee Lewis. Gente con un carácter muy marcado, un carisma muy marcado, una presencia escénica muy marcada, que encima se dio ese Plutón en sextil a Neptuno, la parte musical, más adelante las drogas, ¿no? Bien, ese es el contexto. Acá no vemos partiles ni planetas rápidos porque es un contexto global, ¿no?
No es un día específico que comienza el rock and roll, sino que es un proceso. Así que bueno, analizamos el contexto global. 68-69, con todo lo que pasó, estaba a pleno el simbolismo. Un tanto similar al simbolismo actual, ¿no? Por eso. Primavera de Praga, el Mayo francés, los hippies, el movimiento hippie, el cordobazo acá. El contexto es el de la conjunción Plutón-Urano. Había una conjunción Plutón-Urano en el mundo. Eso es diferente ahora, aunque ahora está Plutón en Acuario. Similar a la Revolución Francesa, ¿no? Plutón-Urano ya acentúan este simbolismo de cambio profundo, trascendente y rápido, y se suma a esta fiesta Júpiter, sumando, echando más leña al fuego realmente, amplificando todo esto. Ya era revolucionario el asunto en el 66, 67, 68, pero acá 69, Júpiter, Urano, Plutón, tremendo. Y claramente no basta, digamos, ir a los libros de historia para ver lo que fue el año 69 en el mundo, ¿no? El contacto partil se da en mayo del 69, en el contexto del Cordobazo, se da justo el 29 y 30 de mayo de 1969, partil Júpiter-Urano, la gente sale a la calle, los estudiantes, los gremios, gran conflictividad social. De hecho, el Cordobazo fue la primera piedra que, literal, ¿no? que empezó a marcar el final del gobierno de Onganía, ¿no? Eh, Mira, mucha conflictividad social, claramente. La conjunción Plutón-Júpiter-Urano en Virgo, Marte en Sagitario, oposición Sol, de vuelta a Marte, involucrado, y la Luna en Escorpio en ese día, y la triple conjunción se da en el eje nodal, también amplificando notoriamente cosas, todo. El contexto de 2024 no es tan extremo como si fue en el 69, eso hay que considerarlo también. Pero hay similitudes, ¿no? También los próximos días va a haber una luna en Escorpio, bueno, ya lo vamos a ver. Bien, el retorno de la democracia, tenemos contextos. El partil se da en abril del 83, en el contexto de la conjunción Saturno-Plutón, que estaba vigente en el mundo en ese momento. Hay un stellium Plutón, Mercurio, Sol, Saturno, en el momento de las elecciones, por ejemplo, en la fecha. En octubre, fecha de las elecciones, sigue vigente a pleno la conjunción Júpiter-Urano, Marte conjunción Venus, y la conjunción Júpiter-Urano se da sobre el eje nodal. Cuando los nodos se involucran, puede haber activaciones. ¿Qué hubo de inesperado en todo este proceso? Más allá de que, por ejemplo, lo que sí se aprecia, y esta especie de antes y después que se da en este contexto, es el final de estos ciclos de golpes de Estado militares, que ya no volvieron a ver este tipo de golpes. Hubo intentos, pero no hubo golpes, desde hace 41 años ya, 40 años y pico. Se cerró un ciclo, pero incluso en el periodo de elecciones hubo cuestiones así inesperadas. Por ejemplo, este famoso hecho de la quema del cajón que hizo Herminio Iglesias, que viró de alguna manera la tendencia y muy probablemente modificó el resultado de las elecciones. Parecía inclinado para que el justicialismo ganara y terminó ganando Alfonsín, el Partido Radical. Y siempre se menciona, y fue algo también inesperado, que nadie lo vio venir. Es como que, por eso digo, y ya proyectándonos hacia 2024, ¿no? Es un ejemplo muy específico. Digo, más allá de ideologías, más allá de tendencias, no importa. Una cosa que marcaba en el video que se borró es esto de que, o en el anterior, no me acuerdo. Bueno, Júpiter y Urano pueden marcar situaciones así inesperadas de cualquier tendencia. Pasar de la monarquía a la república, de la república al comunismo, del comunismo que se caiga el muro de Berlín y vuelva al capitalismo. Bueno, fíjese, la caída del muro de Berlín no se dio en contexto de Júpiter-Urano. ¿Qué pasa? Una cosa interesante, teniendo en cuenta toda esta cosa potencialmente conflictiva y demás, si es que va a haber tendencias
hacia lo imprevisto, hacia lo sorpresivo, hacia esto del antes y después, no la vio venir nadie, etc. El consejo que podemos dar hacia nosotros es tratar de encarar esta conjunción Júpiter-Urano con la mayor prudencia posible y tratando de direccionar nuestras energías hacia algo que implique construir y no destruir. Lo que le sucedió a Herminio Iglesias, ¿no?, en el 83, fue un evento. Así, de la nada pasó esto, quemaron el cajón y cambió, y le costó la elección, ¿no?, al peronismo. Ganó Alfonsín. Esto del momento de locura, de locurita, ¿no?, que decimos ya fue todo. No, no fue todo. Obviamente que podemos aprovechar toda esta energía de cambio para canalizarla hacia algo positivo y demás, pero cuidado con activar cosas inarmónicas, violentas, extremadamente confrontativas, en donde tal vez lo que pasó con Gavrilo Princip en 1914 también, son cosas que después las repercusiones de un acto imprudente, irreflexivo y que nos surgió de una especie de calentura del momento, pero sin tener la mente clara, la mente despejada, podría traer consecuencias desafortunadas, así que está bueno también concientizar eso. Como decía la canción de Virus, largar la piña en otra dirección. Bien, ¿qué pasa? Una cosa que también quiero marcar antes de ir a 2024, si bien es cierto que todos los años en la historia de la humanidad pasan cosas, ¿no? El tono global de lo que sucede con la conjunción Júpiter-Urano tiene que ver con algo particularmente de impulsividad del momento. No, no tiene tanto que ver con procesos extensos, sino como detonantes de algo que había estado latente en los años anteriores y con la conjunción Júpiter-Urano se desata. Ese tal vez es uno de los hilos conductores que podemos ver en todos los años de Júpiter-Urano. Y ahora estamos en uno de ellos. Vamos a ver el contexto de 2024. Júpiter-Urano partil desde el 20 de abril. Su influencia se extiende hasta bien entrado mayo y más allá. Va a estar, sí, todo el resto de abril, todo mayo, parte de junio. Sol cuadratura Plutón hoy. Fíjense, el Sol entró en Tauro hace poco tiempo y Plutón está en los primeros grados de Acuario, están en cuadratura Sol-Plutón, lo cual también da una cosa un tanto intensa, ¿no? Fuertemente intensa. Plutón está en Acuario, como en los tiempos de la Revolución Francesa. Marte conjunción Neptuno, esta cosa también, lo que les decía de no ver bien claramente, ¿no? No tener en cuenta tan cabalmente lo que podrían llegar a determinar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Que Neptuno venga y nos confunda, nos ponga un velo que nos impida ver la realidad. Júpiter y Urano están en sextil a Marte, Marte ahí involucrado. La Luna está en Escorpio como en tiempos del Cordobazo y van a estar en Escorpio el 23, 24, 25 de abril, estos días. Tengámoslo presente. Luna oposición Sol y Luna cuadratura Plutón cerrando una T cuadrada, una configuración tensa, involucrando Plutón, Luna y el Sol. El cielo no está sereno, ¿no? Digo como para cerrar el video. El cielo no está sereno, hay factores que están activos ahora que hacen reminiscencia a eventos fuertes de nuestra vida. Es decir, es probable que estemos metidos, embarcados, en un contexto del que vamos a leer en los años venideros como históricos, ¿no? Y esto lo quiero decir sin asustarnos, ¿no? Depende mucho de nosotros ver hacia dónde direccionamos esa energía. Insisto, hay que tomar todo con pinzas, no solamente es el contexto de tránsitos el que se estudia, sino el contexto de tránsitos operando en las cartas de cada país, como vimos en los eventos que mencionamos, y tal vez pasó algo en Tailandia, pero no pasó algo en Escocia, qué sé yo.
¿no? Hay una energía generalizada tendiente a esta cosa inestable, rebelde, conflictiva, de inarmonía social, pero a cada uno le impacta de manera diferente en su carta natal y a cada uno le impacta de manera diferente a nivel países, a nivel zonas del mundo. Da para un análisis muchísimo más exhaustivo, pero sepamos que el ambiente está dado como para que si tiramos una chispa, iniciemos un incendio. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Yo recomiendo siempre ir para el lado de la paz, ¿no? Y de la construcción más que de la destrucción. Pero bueno, cada quien puede encarar ese proceso de diferentes maneras. Como astrólogos simplemente podemos ser conscientes de la energía que está disponible y tratar desde cada uno de nosotros hacerlo mejor con esa energía. Em, Vamos a ver y me comprometo a hacer un video la semana que viene, o dentro de 10 días, haciendo una suerte de balance de la incidencia de Júpiter-Urano en estos días que se vienen. Em, pero bueno, tratemos de que haya paz em, y de que cualquier cambio que queramos propiciar en nuestra vida tenga un sustento marcado de algo que va más allá de lo uraniano, ¿no? Que eso también me parece importante. Para que un cambio que activemos en este momento se sostenga en el tiempo y construya más que destruya, tiene que haber algo más que Júpiter-Urano. Júpiter-Urano es lo que activa la movilidad, digamos, pero si no hay nada detrás de eso, lo único que tenemos es caos, conflictividad, pero nada, ¿no? Algo que no tiene ni ton ni son, que no se sostiene. Para que se sostenga tiene que haber una sustancia detrás. Entonces lo que podemos decir es trabajemos en esa sustancia que está detrás de Júpiter-Urano y aprovechemos esta energía Júpiter-uraniana para modificar todo lo que sea necesario en nuestra vida, para liberarnos de las cadenas que nos están oprimiendo y, bueno, y para también ser felices en ese proceso, ¿no? Em, Hay algo yo siento esa liberación en mi interior, a cada uno le pega diferente, ¿no? Más allá del contexto, más allá de la crisis, más allá de todo, hay algo que uno puede empezar a vislumbrar, que por lo menos la cosa no está tan estática, no está resuelto nada en este momento, pero Júpiter y Urano nos dan la posibilidad de empezar a enderezar el camino. Em, Estoy diciendo todo de manera muy genérica, pero cada uno puede tomar esto y llevarlo hacia el lado que así lo desee. Bien, nos vemos en el próximo, en una semana aproximadamente, voy a hacer un video recapitulando todo esto. Mientras tanto puede ser que haga algunos otros videos más hablando de otros temas, pero voy a hacer una recapitulación porque, insisto, este contexto planetario que fuimos de alguna manera viendo juntos es un contexto que tiene reminiscencias históricas. Vimos los tremendos eventos que se fueron dando a lo largo de la historia con estas conjunciones Júpiter-Urano, con contextos planetarios muy diversos. Insisto, hay años más memorables que otros. Todo el mundo recuerda la Revolución Francesa 1789 con Júpiter-Urano. No mucha gente recuerda el año 1803, donde también una conjunción Júpiter-Urano, pero no fue tan significativa. Veremos este 2024, ahora, estos meses, nos nos remiten algo como de la Revolución Francesa 1789, o va a ser algo tipo 1803. Hay incidencia, hay cosas inesperadas, pero no es algo tan trascendente. Veremos. ¿Y dónde? ¿En Argentina? ¿O en México? ¿O en España? ¿O en Francia? ¿O en Rusia? No sé. O sí, podemos... Los astrólogos mundanos hacen esto, ¿no? Analizar el contexto global y luego plantearlo, llevarlo a cada carta natal de cada país. En este video no voy a hacer ese proceso que es también muy extenso y que requiere un trabajo muy serio y muy responsable.
pero está bueno tener el contexto global. ¿Por qué? Insisto, trato de que esto no sea nada que pueda llegar a alarmarnos, sino muy por el contrario, la concientización de lo que está pasando a nivel planetario nos puede dar una capacidad de decidir con mayor sobriedad respecto de nuestra participación en todo lo que esté sucediendo en los próximos días. Así que bueno, nos veremos. Cada uno hará lo que considere que tiene que hacer. Nos veremos el próximo video. Hasta luego.